Tengan todos ustedes muy buenas noches. El Señor les bendiga. Una vez más, compartiendo su palabra, y es una alegría, es un privilegio, y esto que el Señor ha puesto en mi corazón y poder llevarlo a ustedes por medio de este medio de comunicación. Oramos antes de comenzar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta noche, estar juntos. Gracias porque sigues hablando en nuestras vidas. Gracias porque estás obrando en medio nuestro. Y gracias porque tenemos esta palabra para cada uno de nosotros. Quiero pedir tu bendición sobre este pensamiento, sobre esto que has puesto, y que puedas hablar por medio de ella a cada uno de mis hermanos. Te bendigo en tu precioso nombre. Amén. Amén. Muy bien. Hace un tiempo atrás, cuando me había tocado compartir, había hablado acerca de la fe, de la defensa de la fe, en defensa de la fe se había llamado la palabra. Y el Señor, llevándome en esta dirección, sencillamente trajo a mi memoria este pasaje donde los discípulos hablaron con el Señor Jesús y le dijeron, estoy leyendo en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y esta palabra, este pensamiento, se va a llamar como dice este pasaje, aumentanos la fe. Y como había hablado la vez pasada, esta fe es el medio por el cual nosotros podemos venir delante de Dios. Dice el libro de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí también dice en las Escrituras que todos tenemos un grado de fe. Nadie puede decir, yo no tengo nada, no poseo esta fe, no puedo creer en Dios. Todos tenemos esa porción en nuestra vida. Cuando Dios al hombre le dio este aliento de vida, al comienzo, ahí en el Génesis, le dio también un grado de fe. Pero hay todo un proceso en la vida del Hijo de Dios, y que los discípulos entendían que tenían que pasar por este desarrollo. Y estaban inquietos y le preguntaron al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos esta fe, esto no es suficiente. Hay diferentes escrituras que yo se las voy a nombrar brevemente y usted se va a recordar, porque ahí en el libro de Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, ¿se acuerda? El oír la palabra de Dios. También ahí el profeta Habacuc dice que por esta fe vivimos. Ahí en el libro de Colosenses habla que nosotros recibimos al Señor y andamos en Él, en esta fe. El libro de Romanos 5:1 dice, somos justificados por Dios por medio de esta fe. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, estamos en este mundo, pero dice ahí en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 19, que nuestra vida está, dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No somos extranjeros, no somos extraños, sino somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, y compartimos esta fe. Tenemos esta misma fe.
nosotros, sus hijos, tenemos esa fe, pertenecemos a esta familia de Dios y hay una obra espiritual en medio nuestro. Compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, si bien Dios en cada uno hace una obra individual, pero tenemos esta fe en común. Esto es Dios en cada uno de nosotros. Entonces, yo debo entender, debo comprender que mi verdadera vida es por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros vivimos, andamos en este mundo por medio de la fe. La fe es el principio, es el presente y es el futuro, pasado, presente y futuro. Nuestra vida es por fe y para fe. Pero, ¿qué entendieron los discípulos? Que no se podían quedar con simplemente ese grado, con ese conocimiento, que si bien no estaba mal, que lo podían tener, pero entendían que su fe debía aumentar. Pedro, unos años más adelante, cuando ya en su edad madura, luego del proceso que el Señor hizo en él, luego que aún estuvo dirigiendo, que estuvo ahí en la iglesia, en el libro de los Hechos, en su carta habla acerca de este conocimiento de Dios, habla acerca de esta obra de Dios en la vida de los hermanos. Acompáñenme al libro de Segunda de Pedro. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Él, luego de este proceso, luego de que él fue uno de los que le dijo al Señor, aumentanos la fe, le dice a los hermanos, mire, esto sea multiplicado esta gracia y esta paz, pero tengan conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y en este tiempo había dos palabras en cuanto al conocimiento. Una palabra era la palabra gnosis, que viene del gnosticismo. El gnosis habla de un conocimiento básico, un conocimiento mental, un conocimiento de principiante de Dios. Pero después tenemos otra palabra, que es la palabra epignosis. Epignosis nos da la idea de un conocimiento pleno para el cristiano. Es algo personal con Cristo. Es ir entrando día tras día a una cercana e íntima relación con Dios. Nos habla de una profundidad, nos habla de madurez. Evidentemente esta expresión que él había tenido para con el Señor, él y los discípulos, hizo algo en su vida. En él, la carta que él escribe dice, tengan este conocimiento de Dios, esta epignosis, este conocimiento que es más profundo, que nos habla de madurez, nos habla de un seguimiento, nos habla de una comunión, de poder entender el propósito de Dios en tu vida. Hay una fe diferente, vemos en Pedro. Y esto él lo transmite para cada uno de nosotros. Él lo dice después de muchos años, pero para que nosotros podamos entender. ¿Para qué? Para que podamos vivir, para que podamos sentir y andar por este camino que es por fe y para fe. No es simplemente tener eso básico, no es simplemente saber que bueno, yo voy a la reunión,
escucho unas canciones y eso me es suficiente para estirar toda la semana. No, de eso no se trata. Lo que él dice, no, momento, entra en ese conocimiento, entra en esa comunión, indagá a ver qué es lo que Dios quiere decirte a vos en este tiempo, lo que Dios quiere decirme a mí en este tiempo. De esto se trataba esta petición que los discípulos le hicieron para que el Señor aumente su fe, de una mayor comunión. Estaba recordando la vida de Abraham, este hombre que salió de esa tierra, de su parentela que Dios le pidió. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 al 25, nos da un pantallazo de lo que fue él. Él dice, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por su justicia, y no solamente con respecto a ese escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, estos es a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Interesante lo que dice acá de Abraham. Interesante cómo acá el autor describe su vida. Interesante cómo él dice que él creyó en un comienzo, creyó esta palabra y recibió la promesa, y dice, y no se debilitó en la fe, porque estaba su cuerpo como muerto, su mujer era estéril, y dice que tampoco dudó de esta promesa de Dios. Hermanos, es un tiempo en donde Dios está derramando palabra, derramando promesa. Qué importante es que nosotros no nos debilitemos, que podamos creer, que podamos apropiarnos, podamos sentirnos parte de este tiempo en donde Dios está hablando, pero es necesario que nuestra fe aumente. No nos podemos quedar con este grado de fe que hemos recibido. No nos podemos quedar con simplemente lo que tenemos, lo que hace tiempo hemos recibido, lo que hace años. Gloria a Dios, porque eso fue hermoso, pero Dios está despertando un nuevo tiempo y es fundamental que nuestra fe sea aumentada. Mire, el ejemplo de Abraham es muy claro, porque dice ahí en el versículo 24, que esto no solamente se escribió con respecto a él, sino también con respecto a nosotros. Esto es para nosotros. Este camino de fe, este aumentar de la fe, es para cada uno de nosotros. Es un tiempo de desafíos. Este caminar de Abraham en este moverse por fe es para nosotros. Es lo que Dios tiene para su pueblo. Mire, nosotros, yo creo que cada uno me va a dar la razón y queremos agradar a Dios con nuestra vida. Queremos corresponderle a Dios tanto lo que Él nos da, porque Él está haciendo una obra espiritual en medio nuestro. Y si esta petición está en nuestros corazones, es porque queremos hacer su voluntad, obedecerle, amarle, responder a lo que Él tiene. Ahí dice en Romanos 14, 17 y 18, esta obra es totalmente, proviene de los cielos.
Esto proviene de Dios mismo, lo que el Señor está haciendo en nosotros. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Este aumento de mi fe es algo que proviene de Él mismo. Es una petición que proviene del mismo, que no, lo natural no tiene nada que ver. Es por medio de su espíritu, porque queremos servirle a Él, porque queremos agradar a Dios, y no solamente agradar a Dios, sino que ser aprobado por los hombres. Queremos estar a la altura de las circunstancias. Yo le hablo por mí y creo que es el deseo de cada uno de ustedes también. Yo quiero agradar a Dios en este tiempo. Quiero que el conocimiento vaya creciendo, vaya siendo esta palabra que le dije al principio, esta epignosis, este conocimiento profundo de parte de Dios, a la estatura del varón perfecto. No debo ser como un niño tomando leche, como dice en el libro de los Hebreos. Miren, ustedes ya tendrían que ser maestros, dice el autor. No están tomando leche, están aún están con cosas que ya no es para ustedes. Ustedes tienen que tener una fe en crecimiento, en aumento. No tienen que tener ese conocimiento básico de Dios. Debe haber un desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitamos ese alimento sólido. Este creer a Dios debe ir en un constante crecimiento. ¿Por qué? Porque los discípulos se dieron cuenta. Los discípulos se dieron cuenta que andaban con Él, pero necesitaban ese aumento de su fe. Y mire, hermano, Dios nos está desafiando a un nuevo tiempo. Dios nos está despertando a un nuevo tiempo, pero es necesario que podamos entrar. Es necesario aún despojarnos del pasado, despojarnos de lo que tuvimos, despojarnos de ese conocimiento básico y despertar y ser esas mujeres, esos hombres de Dios que puedan ir avanzando en este camino. Mire, el Señor le contestó cuando los discípulos le preguntaron, aumentanos la fe, que esto podía ser algo muy pequeño, y usted sabe lo que dijo el Señor, que podía ser como una semilla de mostaza, algo chiquitito, algo ínfimo, mire, no sé si usted me llega a ver el dedo acá, pero bien chiquitito. Eso era suficiente, eso era más que suficiente. Nuestra fe, nuestra vida en sus manos es como esa semilla de mostaza, que luego da su fruto, luego desarrolla de una manera asombrosa. Puesto en sus manos lo vamos a lograr. Puesto en sus manos lograremos lo imposible. Lo que los hombres dicen que es algo imposible, puesto en sus manos, es posible. Aún nuestras oraciones, nuestras peticiones tienen que cambiar de esa pasividad a ese ser activo y poner esa vida en fe y decir, Señor, creo en tu palabra, creo lo que estás diciendo, creo que me vas a llevar a otro nivel y quiero pedirte que mi fe sea aumentada para poder agradarte. Y interesantemente, cuando hagamos esta petición, Dios nos va a sorprender, porque nuestra vida va a ser extendida, todas las áreas de mi vida van a ser extendidas. Recuerda esto, qué importante, cómo voy a ser engrandecido, cómo voy a ser ensanchado. ¿Por qué? Porque va a haber una obra nueva, va a haber un despertar, algo que Dios está llamando, algo que Dios está hablando. Y a medida que voy caminando, a medida que voy avanzando, nuestras pisadas deben ser de fe.
Nuestras pisadas deben ser como las pisadas de Abraham, que él no sabía a dónde iba, él no sabía dónde era esa tierra, pero sí sabía una cosa, que el Señor estaba con él. Él estaba seguro, tenía la certeza que Dios estaba en medio de él, andando en él, esperando el cumplimiento de sus promesas. Mire, cuando nuestra fe va aumentando, esas promesas que parecían tan lejanas que uno decía, ay Señor, ¿para cuándo vas a cumplir? ¿Para cuándo voy a esperar? Mirá, te digo una cosa, la vas a ver cerquita. Vas a ver que el cumplimiento se acerca, que viene hacia vos. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un desarrollo. Y este nuevo tiempo va a ir acompañado de todo esto. Es algo desarrollo. Es como dice ahí en tercera de Juan 1:2, que va a ser prosperada tu vida íntegramente. Ahí Juan se despide en la parte final de su carta. Dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, había dicho que al finalizar, pero es casi al comienzo. Entonces, prosperidad en todas las cosas, que tengamos salud, que tu alma sea próspera. Te vas a sorprender con lo que Dios va a hacer en tu vida. Te vas a sorprender cuando tengas esta petición. Te vas a sorprender en este nuevo tiempo. Esto va a hablar de un crecimiento, va a hablar de un conocimiento pleno, de un despertar, de poder comenzar en Dios, poder comenzar aún en las escrituras, poder comenzar en la oración, aún al comienzo, quizás te cueste un poco, pero mire, ese proceso Dios va a ir trabajando y vas a entrar en este nuevo tiempo. Dice en Romanos, como había dicho al principio, que el oír atentamente la palabra de Dios produce fe. Prestar atención a sus palabras, prestar atención a lo que Él nos habla semana a semana, estar atento con este oído espiritual. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí en este tiempo? Atesorarlo, agarrarlo para mí. Esta palabra que se ilumina, yo me identifico con ella y entiendo qué es lo que Dios quiere hablarme en ese momento. Y ahí mi fe va a empezar a crecer, va a empezar a ensancharse. Porque Dios habla por medio de su palabra. Dios habla en tiempo presente, continuo. No es lo que pasó, no es lo que va a venir. Quiero decirte que el tiempo es hoy. El nuevo tiempo es hoy. Y es necesario que nosotros podamos abrir nuestros oídos espirituales. En este día, Él quiere hablar. ¿Para qué? Para que mi fe pueda aumentar abundantemente. Ahí dice el libro de Romanos, vestirnos de las armas de la luz, andando como de día honestamente, avanzando en el pleno conocimiento de su persona. De esto se trata, querido hermano, andando como de día, con mi rostro aún mirando a Él en claridad. Ahí dice como con la cara descubierta, honestamente, teniendo esa sinceridad en mi vida, decir, Señor, yo quiero entrar en este nuevo tiempo, pero es necesario y quiero pedirte que mi fe sea aumentada. Quiero dejar de ser niño y quiero empezar a madurar, quiero empezar a crecer para que tú hagas esta obra en mi vida, buscando esa
comunión, buscando esa voz que Él tiene para mi vida. En este tiempo, Dios quiere llevarnos a otro nivel de relación, a otro trato con Él. Gloria a Dios por lo que pasó. Alabamos al Señor por el tiempo pasado que Él permitió, que fue aquel que hizo que yo le conozca, que fue aquel que me dio el primer conocimiento, el primer, esta palabra gnóstica, hablamos al principio, fue lo primero, pero ahora Dios me quiere que yo entre en ese conocimiento pleno, en este proceso, en esta madurez, en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y acompáñenme ya para ir finalizando, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Y acá Pedro, como yo se lo estaba nombrando al principio, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pedro empieza diciendo, qué interesante, que nosotros debemos poner toda diligencia. Debemos ser aún dirigentes, quiere decir pronto para hacer las cosas, y debemos no solamente, tenemos la fe, tenemos ese primer conocimiento, pero debemos agregar esta virtud, esto que Dios hace en mi vida, esta virtud que luego me da entrada al conocimiento, y luego una vez que yo entro en este conocimiento que le dije recién, nos da el dominio propio. Esto nos habla de madurez, nos habla de templanza, y el dominio propio, una vez que tenemos, le podemos agregar paciencia. Paciencia, ¿saben? Encontré una definición que es muy interesante. Paciencia es saber esperar los tiempos de Dios. A la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, entender este afecto a los hermanos, y al afecto fraternal, amor. Ese amor que nace del corazón de Dios, ese amor ágape que es para cada uno de nosotros. Porque si haces estas cosas que están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al aumentar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Gracias, querido hermano. Yo creo que Dios ha hablado primeramente a mi vida y quiero transmitírtelo a cada uno de ustedes, transmitírselo. Y muchas gracias. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor juntamente nos pueda hacer entrar en este nuevo tiempo. Muchas gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque esta hace su obra, y con esta sencilla enseñanza tú nos estás hablando en este tiempo y tú nos hablas esta noche. Bendigo, Señor, tu palabra, bendigo aún la vida de los hermanos que estarán oyendo este mensaje, Señor, y sobre todas las cosas bendecimos tu nombre. En tu precioso nombre, amén y amén.